Bueno, bueno, a ver, entonces, a ver, silencio una vez más. Allá atrás. Hey. A ver, continuamos. En la última clase bueno, que fue antier porque ayer tuvimos actividad de Classroom. Estábamos viendo de dónde viene el perímetro y de dónde viene el área de un círculo o una circunferencia. Ok, entonces, ya expliqué el perímetro de dónde viene. Viene desde, pues, la relación de lo que es el número pi y el origen de lo mismo. Ya lo habíamos también planteado aquí. Pero ahora vamos a hablar de dónde viene lo que es el área. O sea, ayer hablamos de una forma del origen de la fórmula del perímetro. Pero ahora vamos a hablar del origen de la fórmula del área. Y aquí vuelve a aparecer ese número irracional que venimos arrastrando. Repito, es el número pi. Número pi que es irracional por la razón que se había comentado, del hecho de que tiene decimales infinitos y no periódicos. Hoy en día ni siquiera sabemos si en algún punto estos decimales terminan. Así que hasta el momento decimos que pi es un número irracional. Por supuesto que nosotros lo redondeamos, ¿verdad? Y decimos que es 3.1416 por redondeo. Pero en realidad son decimales que todavía siguen más allá. Bueno, ¿de dónde viene la fórmula del área? Yo les comenté que tendrían que imaginar al círculo como si lo dividieran en partes iguales por dentro, como si dividieran el área en partes iguales. A ver. Miren, se entiende mejor con este ejemplo, esta imagen. Es como si, repito, como si dividieras el círculo en partes iguales, como rebanadas de pastel o rebanadas de pizza, como quieran verlo, y lo apilaran de esta forma, uno junto a otro, arriba y abajo, como si estuvieran haciendo, como si estuvieran apilándolos como en forma rectangular, no sé. Pero hablando de rectangular, mientras más pequeñas sean las rebanadas estas, y las sigamos pegando así, más a qué figura se va apareciendo. Mientras más pequeñas son las rebanadas, se va apareciendo cada vez más un rectángulo, cada vez más. Entonces, imagínate que tú tomas una infinidad si así lo quieren ver, casi una infinidad como de rebanadas. Eso prácticamente es un rectángulo. Sí, no es un rectángulo perfecto, es verdad, pero tiende a serlo, es muy cercano al rectángulo. O sea, vean, aquí está la imagen. O sea, es una circunferencia que se dividió en tantos pedacitos pequeños y se pegaron uno junto a otro que parece rectángulo. Ahora bien, presten atención a la siguiente parte. Dense cuenta que esta línea que está acá, o esta línea que está acá, ¿a qué es igual en la circunferencia, adentro del círculo, a qué es igual esa línea morada? Viene siendo el radio, correcto. Porque vean, el radio, pues es de una rebanada de esas, de pastel o pizza. Radio. Entonces, esta parte corresponde al radio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el ancho de este rectángulo? ¿Cuál es el ancho del rectángulo? De aquí. ¿A qué corresponde el ancho de este rectángulo entonces? Radio. Entonces, el ancho de este rectángulo es radio, R. Ahí va la otra pauta. Fíjense, ¿eh? Presten atención. Si tú sumases, a ver, si ustedes suman las bases de este rectángulo, o sea, la parte de arriba y la parte de abajo, pueden decirme a qué corresponden las bases. Si suman las dos bases, ¿a qué sería igual? Al área no. Al diámetro tampoco. ¿Manda?
Fíjense bien, ¿eh? Y fíjense desde las rebanadas más pequeñas. Suman lo de acá arriba. Es el perímetro del círculo. Dense cuenta, a ver, que la suma de las dos bases de este rectángulo que formamos aquí corresponde al perímetro del círculo, la parte de afuera. ¿Sí se entiende? O sea, la suma de las dos. ¿Saben qué significa? Que si tienen el perímetro y lo multiplican por radio, tienen el área, tienen el valor de la superficie de todas las rebanadas de pizza. Estas. De ahí viene la fórmula del área del círculo. Porque, a ver, ¿cuál es la fórmula del perímetro? ¿Cuál es la fórmula del perímetro? No, esa es área. Fórmula del perímetro. Pi por diámetro. Fíjense, ¿eh? ¿Cómo va apareciendo la fórmula? La fórmula del perímetro es pi por diámetro. Pero, bueno, la base de este rectángulo, porque acuérdense que la fórmula para sacar el área de un rectángulo es base por altura, ¿no? O base por ancho. En este caso yo ya sé cuál es mi ancho. Mi ancho es radio, es la altura de acá, radio. Pero mi base no sería todo el perímetro. Mi base sería, ¿qué parte del perímetro sería mi base? Nada más una. ¿Qué parte del perímetro sería? ¿Mande? Sí, que correspondería a qué cantidad del total del perímetro. ¿Qué cantidad del total del perímetro? ¿Sí me explico? O sea, si sumas las dos bases, es el perímetro total. Pero si nada más tienes una base, porque nada más te interesa una, pues la fórmula del área del rectángulo es base por altura. Solo te interesa una. ¿A qué cantidad del perímetro corresponde solo una? A la mitad, ¿no? Es la mitad del perímetro. Solo nos interesa la mitad del perímetro. Entonces es como si agarráramos esto de acá y lo dividiéramos entre dos, el perímetro entre dos. Es como si dividiéramos el perímetro este entre dos. O sea, esto entre dos. Pero para simplificarnos las cosas, la fórmula de pi por diámetro es el perímetro. Si yo divido entre dos, por ejemplo, el diámetro, la mitad del diámetro, ¿qué es? Radio. Entonces yo puedo cambiar esto y decir que una sola base de este rectángulo es igual a pi por radio. Una sola base de este rectángulo que formamos aquí es pi por radio. ¿Por qué pi por radio? Porque es la mitad del diámetro completo y la mitad la mitad del perímetro completo. Y dividir entre dos, la fórmula del perímetro sería lo mismo que dividir entre dos el diámetro, que es el radio. Finalmente, tenemos que una base de este rectángulo es pi por radio y la altura es radio. Si tú quisieras hallar el área de este rectángulo que formamos, ¿qué multiplicarías? ¿Qué por qué? ¿Qué multiplicarías? Pi por radio, ¿no? Porque es la altura, que es R, radio, y la base, que es pi por radio, ¿me explico? Están sacando el área de este rectángulo que está aquí, formado por las rebanadas de pizza. Entonces, vámonos a la operación. ¿Alguien escribió aquí en el chat? Exacto, Abigail, era la mitad del perímetro. Entonces, voy a insertar acá una ecuación donde pongo que el área del círculo, o sea, el área de este rectángulo, pues, se saca multiplicando pi por radio, que viene siendo la base de este rectángulo. Pi por radio es la base del rectángulo por radio, que es la altura de este rectángulo. Si tú multiplicas pi por radio, ¿cuánto es eso? Pi por radio al cuadrado, porque radio por radio es radio al cuadrado. Multiplicar por sí mismo un número te da el valor al cuadrado. Por consiguiente, ahí aparece la fórmula del círculo. Pi por radio al cuadrado. De ahí viene
Esa es la explicación del origen de la fórmula del área de un círculo. Es como si agarraras y dividieras en muchísimas rebanadas de pizza o pastel, como quieran, lo que sea, los pusieran de esta forma, de tal forma que parece un rectángulo. Nos damos cuenta que para sacar el área de ese rectángulo es base por altura. La altura es el radio, ya vimos por qué. Y la base es la mitad del perímetro. Y la mitad del perímetro, que es pi por diámetro, es pi por radio, pues el radio es la mitad del diámetro. Entonces multiplicamos pi por radio, que es la fórmula del área de un rectángulo, base por altura, y tenemos como resultado pi por radio al cuadrado, la fórmula del área del círculo. De ahí viene. Sí, porque estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo, que el área de ese rectángulo formado por las rebanaditas es igual al área del círculo. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque es lo mismo. A ver. Eso es lo mismo, pero la imagen es dinámica. O sea, vean, es lo mismo. O sea, las áreas se forman como un rectángulo. Entonces, por eso si sacas el área de ese rectángulo, estás sacando el área del círculo. Y ya vimos por qué radio y por qué pi por radio y por qué pi por radio al cuadrado. ¿Se entiende? Bueno, ¿preguntas con esto? ¿Dudas con esto? ¿Nadie? ¿Allí en línea? Mande. Ah, porque mientras más pequeñas sean las rebanadas, más a qué se parece. Exactamente. Por eso se dividió entre muchísimas partes, para que se pareciera lo más posible a un rectángulo. Porque si aplicáramos pi por radio al cuadrado, bueno, si intentáramos aplicar esa fórmula de un rectángulo aquí, pues eso ni siquiera se parece a un rectángulo, se parece más a un romboide. Entonces, por eso lo dividieron en muchos pedacitos, ¿me explico? Porque mientras más pedacitos, más a un rectángulo se parece. Bueno, entonces, pues ahí está. Pues ya explicamos la fórmula del área de donde viene y ayer explicamos la del perímetro. Dicho sea esto, vamos a hacer un par de ejercicios de área y de perímetro. No me voy a detener mucho en eso, porque eso lo hacen desde la primaria y no me digan que no. El área y el perímetro de un círculo lo aprenden desde la primaria. Entonces, a ver. No sé, por ejemplo, que yo tengo un círculo y me digan que ese círculo tiene de diámetro. A ver, salud. Ok. Que me digan que tiene de diámetro unos, no sé, unos, unos 38 centímetros de diámetro. Ojo, diámetro, no radio. Me piden hallar su área y su perímetro. Hallar el perímetro, pues está muy simple porque es pi por diámetro. Solamente multiplico el número pi por 38 centímetros, que es el diámetro que me están poniendo. Entonces, perímetro, ¿no? Perímetro, la fórmula es pi por diámetro, que también puede ser pi, 2 pi por radio, porque el diámetro es el doble del radio. Entonces, el diámetro ya lo tenemos. Esto es un diámetro. Recuerden que el diámetro divide por la mitad del círculo y va de extremo a extremo pasando por el centro. Entonces sería pi por 38 centímetros.
Sabemos el valor de pi al menos aproximado, 3.1416. Pues multiplicamos esa cifra por 38. Entonces, 38 multiplicado por pi. Aquí está, 119.38. Nunca olviden las unidades de medida. Si mi diámetro está en centímetros, mi resultado de perímetro, ¿en qué tiene que estar? En centímetros también. O sea, no puede estar en metros, no puede estar en otra unidad más que centímetros, porque centímetros es lo que manejamos en el diámetro. Ahora, si yo quiero sacar el área de este círculo, pues es pi por radio cuadrado. Área, pi por radio al cuadrado. Pero tenemos un detalle aquí. No me están dando el radio. ¿Cómo lo saco? Esto es diámetro. ¿Perdón? Exactamente. El radio es la mitad del diámetro. ¿Y la mitad de 38 cuánto es? ¿Cuál es la mitad de 38? Aquí me escribieron, exacto, Abigail, 19. 19 es la mitad de 38. Entonces la fórmula quedaría pi por 19 elevado al cuadrado. Hay que elevar al cuadrado el 19. Y respetando la ley de jerarquía. ¿Qué debo de hacer primero? La potencia y la multiplicación según la jerarquía. ¿Mande? Así es. Primero elevo 19 al cuadrado y luego lo multiplico por pi. Muy bien, Luis, así es. Ahí me escribieron en el chat. ¿Da cuánto, perdón? Ok, 361. Pues esos 361 los multiplico por pi y ese sería mi área. Por pi. Ajá, ahí está. 1134.11, muy bien. ¿Y esto en qué unidades sería? Centímetros cuadrados. Recuerden que áreas son superficies y se miden en unidades cuadradas. Centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados, pulgadas cuadradas. Entonces, centímetros cuadrados. Ahí está. Entonces, este círculo tiene un perímetro de 119 centímetros y tiene un área de 1134.11 centímetros cuadrados. Ok, solo vamos a hacer un segundo ejemplo más y ese tema ya lo dejamos ahí, porque repito, yo lo veo demasiado simple a estas alturas. Lo interesante era ver de dónde venían las fórmulas. Dime, ¿quién me habló? Ah, ¿a recepción? ¿Tienes un asunto importante que tratar o...? Pues ve. No, no se deja acomodar en el centro esta cosa, pero es un radio lo que intento poner acá. Es un radio lo que intento poner aquí. Un radio que le voy a dar una medida de... Un radio que le voy a dar una medida de... A ver, déjame hacer esto más angosto. ¿Qué pasó? Sí, no tardes.
Esto es IN. Son pulgadas. 6 pulgadas. O bien, no, sí, ya, ahí lo dejo. 6 pulgadas. Entonces, ese círculo tiene un radio de 6 pulgadas. Si me están pidiendo el perímetro y el área, no hay problema. La verdad es que ya lo he dicho, está muy simple. Solamente pues hay que cuidar la fórmula, las unidades de medida también. Nada más. Entonces, perímetro. Pi por diámetro, podemos multiplicar eso por 2 para el diámetro, que serían 12. O lo dejamos así y la otra fórmula es 2 pi. 2 por pi por radio. O sea, la otra fórmula es 2 por pi por radio. Es lo mismo, así que lo podemos dejar así. Entonces, el radio es 6 pulgadas. Esto quedaría 2 que multiplica a pi, que multiplica 6, que es el radio. 37.69 centímetros. Ese sería el perímetro para este círculo o la circunferencia. Acuérdense que perímetro y circunferencia pueden usarse casi que igual. Y el área, misma idea. Pi por radio al cuadrado. El radio en este caso es 6. 6 por 6, 36. Así que sería 36 por pi. Aquí está. 113.097. Aquí nada más debo de cambiar la unidad de medida, ¿eh? No son centímetros, son pulgadas. Las pulgadas se representan con IN. En inglés se escribe esto así. Ok, y obviamente aquí sería pulgada cuadrada. IN al cuadrado. Entonces, ojo ahí. Ahí está. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, como bien ya he venido mencionando, lo voy relevante. Ahí lo vamos a dejar. No veo seguir bien. No veo importante y relevante seguir viendo este tema. Son fórmulas que ya conocen, son fórmulas muy simples y nada más tienen que, pues, saber cuál es cuál, ¿no? La del área es pi por radio al cuadrado, perímetro es pi por diámetro o 2 pi por radio. Y saber que el radio es la mitad del diámetro por si te dan una cosa u otra. Y las unidades de medida. Aquí eran centímetros. Por lo tanto, el perímetro es centímetro y el área es centímetro cuadrado. Las áreas siempre son unidades cuadradas. Y esta era pulgada. Por lo tanto, la respuesta en perímetro era pulgadas como tal. Y área es pulgada cuadrada. Unidades cuadráticas. Pero siempre dependen de la unidad que están utilizando para su radio o su diámetro. Bueno, a ver, mañana vamos a ver, silencio y atrás, ¿qué pasa? Mañana vamos a ver algo muy parecido a cuando vimos esto de segmentos o rectas de la circunferencia. Muy parecido. Pero en vez de segmentos y rectas, serían ángulos. El tema de mañana van a ser ángulos que se pueden trazar dentro de una circunferencia. O sea, hagan de cuenta que es la misma idea de rectas, pero en lugar de rectas son ángulos que se pueden trazar. Un poquito menos conocidos que las rectas, menos usuales, pero pues ahí están y hay que verlo. Vamos a ver eso y algún otro tema que nos da tiempo mañana. ¿De acuerdo? Por ahora creo que lo podemos dejar aquí. Ya un poquito temprano antes.
¿Dudas entonces no hay con respecto al área de un círculo? ¿Cómo es que sale el área o de las fórmulas del área y perímetro? ¿O los problemas? ¿No hay dudas? ¿Seguros? Bueno, allá en línea, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? Nadie, ahí en línea, ¿seguros? Bueno, ninguna, dice aquí este compañero. Compañero Luis. Bueno, si no hay dudas, ya se pueden retirar. Por ahora, pues creo que es suficiente. Nos vemos mañana, que tengan un lindo día. Bye. Pueden retirarse. Mañana vemos tema nuevo.